Bienvenidos al Fondo de Cultura Económica. Soy Ángel Elías y durante los próximos 60 minutos los estaré acompañando con una interesante charla que tenemos preparado en el Fondo de Cultura. Recuerden, el Fondo de Cultura Económica se encuentra en la 11 calle 6-50 de la zona 1 en el centro histórico de la ciudad de Guatemala y estaremos celebrando, recordando y conmemorando un día muy especial. El próximo 30 de mayo se recuerda y se celebra el Día Nacional del Popol Vuh. Y como un acto especial, pues tenemos una conversación bastante agradable y tendremos una presentación también en esta oportunidad. Justamente vamos a platicar acerca de este libro, del libro del Popol Vuh, en una traducción de Michela Craveri, quien nos está acompañando en esta oportunidad. Y déjenme un poco hablar acerca de ella. Michela es una investigadora italiana, maestra en estudios mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde cursó el doctorado de estudios mesoamericanos, con una tesis sobre las funciones poéticas del Popol Vuh, que por cierto recomiendo mucho leer este documento. Y entre sus publicaciones está un estudio crítico sobre el Rabinal Achí, así como su tesis de maestría acerca de los recursos retóricos de la poesía ritual quiché contemporánea. Sus líneas de investigación son la literatura maya, la retórica indígena y textos coloniales en lenguas mayas. Ella es originaria de Italia y actualmente es investigadora de literatura hispanoamericana en la Facultad de Lenguas de la Universidad Católica de Milán, Italia. Así que le damos la cordial bienvenida acá a el Fondo de Cultura Económica. Michela, bienvenida. Muchísimas gracias, Ángel. Muchas gracias al Fondo de Cultura por esta invitación. La verdad que me siento muy honrada de estar aquí con ustedes. En primer lugar, por el Fondo de Cultura Económica, que es una fuente de difusión muy importante en América Latina de cultura, y también por estar con ustedes en Guatemala y por ser el Día Nacional, dentro de poco, el Día Nacional del Popol Vuh. El Popol Vuh es un texto que me ha enseñado muchísimo. Ha sido muy importante en mi formación, no solo en mi formación académica, sino también en mi formación humana. Y he dedicado varios años al estudio del Popol Vuh, sobre todo desde la perspectiva retórica. Mi enfoque de investigación es la literatura, y yo he empezado a ocuparme de retórica indígena cuando me di cuenta, al estudiar en la universidad algunos textos poéticos indígenas, bueno, en este caso eran del área náhuatl de México, me di cuenta de que la poesía refleja, propone inquietudes universales, pero lo hace con canales comunicativos, lo hace con modelos retóricos propios de cada cultura. Entonces me llamó mucho la atención y empecé a seguir esta pista de cómo una reflexión universal sobre el significado de la vida humana, sobre las inquietudes del ser humano, la muerte, la enfermedad, cómo estas reflexiones universales se canalizan, se expresan a través de formas comunicativas específicas de cada cultura. Y entonces quedé enamorada de la retórica indígena. Me parece un sistema de comunicación muy refinado, que se mantiene hasta hoy en día en las comunidades indígenas. He hecho trabajo de campo en Nahualá, y pude comprobar la pervivencia de la tradición oral maya, la pervivencia de los mitos del Popol Vuh, y cómo este texto tiene una función todavía muy activa en las comunidades contemporáneas de Guatemala. Y yo, como lectora italiana, también he aprendido del Popol Vuh y me ha enseñado a vernos como parte de un universo más significativo, más amplio. Luego he preparado una presentación para compartir con ustedes, para ver los puntos más importantes. Creo que a través de un PowerPoint puede ser más fácil para el público que nos está escuchando poder seguir los conceptos más importantes. Espero ser, bueno, breve y clara para no aburrirlos. La última reflexión es sobre mi relación con Guatemala. Yo he hecho mi trabajo de campo y he estado muchas veces en Guatemala. Es un país que admiro mucho y sobre todo admiro la cultura maya por su capacidad de resistencia, por su capacidad de renovación. Admiro mucho los nexos que la cultura maya identifica con la naturaleza, o sea, cómo la cultura maya no percibe al hombre como un ser aislado,
del universo, sino como parte de un ciclo significativo más amplio. Entonces, bueno, los invito a todos no solo a volver a leer el Popol Vuh, sino a escuchar el Popol Vuh vivo en las comunidades indígenas, o sea, a percibirlo como una parte del patrimonio universal y un texto que todavía nos dice muchas cosas. Ahorita vamos a ver cuáles son esas cosas. Entonces, voy a compartir el PowerPoint que he preparado. Ustedes me dicen si se puede ver bien. A ver un momento, porque tarda un ratito, pero... Ok, hay que esperar un ratito. Y ustedes me dicen si se ve el PowerPoint. Sí, ok. Entonces, ahorita lo amplío y así estamos. Los A micrófonos ver, son ¿se tuyos, ve? entonces, muchas gracias. Sí, ahí está. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer una presentación, una introducción al Popol Vuh. Bueno, como todos saben, fue descubierto en Chichicastenango por el fraile dominico Francisco Jiménez en los primeros años del siglo XVIII. Sin embargo, el fraile se dio cuenta de que no solo se trataba de un documento en papel, sino que este documento contenía relatos míticos tan conocidos que los mayas tomaban junto a la leche materna. O sea, el documento que Jiménez encontró en Chichicastenango contenía historias vivas, historias significativas que cada quiché conocía y que contribuían a la formación humana de cada individuo que vivía en esa comunidad. Por algunas referencias internas al texto, por la complementación fonética, por ejemplo, de algunas palabras, tan como lo propone también Sam Colop, por ejemplo, en su estudio, posiblemente el documento que encontró Francisco Jiménez era una copia de un documento jeroglífico anterior, o sea, un documento prehispánico. Sabemos que en los Altos de Guatemala existía un sistema de escritura. No se han encontrado documentos ahora porque han sido quemados y destruidos por el afán colonizador de los conquistadores españoles, pero sabemos que existía un sistema de escritura y que existía la costumbre de registrar en documentos escritos la historia de la comunidad. Vamos a ver esta fuente, un paso de Francisco Fuentes y Guzmán, que dice: vino a mis manos una manta que era plena de sus figuras antiguas, que se trajo a esa ciudad de Guatemala con ocasión de un pleito de tierras de los indios del Quiché. Y así su contenido demostraba una variedad de montes y de valles con inscripciones a su modo. Entonces, por las fuentes coloniales sabemos que sí existían documentos, posiblemente eran documentos que enseñaban los límites de las comunidades. También Bartolomé de las Casas, el célebre defensor de los indígenas del continente americano, escribe: esos cronistas tenían cuenta de los días, meses y años, y aunque no tenían escritura como nosotros, tenían empero sus figuras y caracteres, que todas las cosas que querían significaban. Y de estas sus libros grandes, por tan agudo y sutil artificio, que podríamos decir que nuestras letras en aquello no les hicieron mucha ventaja. Entonces, con mucha probabilidad, hubo un documento jeroglífico, un documento en caracteres alfabéticos, en caracteres en glifos mayas, que se transcribió en 1560. Posiblemente, entonces, en principio de la colonia, hubo un documento alfabético que fue una copia del documento jeroglífico, y ese documento de la primera época colonial se usó como título de tierra. ¿Qué es un título de tierra? Bueno, el título de tierra es un documento legal que las autoridades coloniales pedían para que las comunidades indígenas pudieran indicar sus límites territoriales. Nosotros sabemos que en la época prehispánica no existía el concepto de tenencia de tierra. La tierra es la madre de la humanidad, la tierra es una energía sagrada, es una energía femenina que no se puede comprar y no se puede vender. Entonces, para las comunidades indígenas de la época prehispánica y de la época del contacto, era imposible, era inconcebible poseer la tierra. Entonces, no existía una idea de tenencia de tierra. Al llegar los españoles, obviamente empezaron pronto conflictos territoriales y las autoridades coloniales encargaron la redacción
de documentos que indicaran hasta dónde llegaba la tierra de la comunidad. Entonces, el Popol Vuh posiblemente tuvo también esta función. Ese documento del siglo XVI se ha perdido. En cambio, el documento de Jiménez, entonces Jiménez, como les decía, encontró en Chichicastenango una copia alfabética, hizo una copia a su vez, y ese documento de Jiménez, que se titula Empiezan las historias del origen de los indios de esta provincia de Guatemala, se encuentra actualmente en Estados Unidos en la Newberry Library de Chicago, con la clasificación ayer 1515. Entonces se conserva todavía ese documento del principio del siglo XVIII y está conservado en esta biblioteca de Estados Unidos. Aquí vemos una copia del documento de Jiménez. Él hizo una transcripción en caracteres alfabéticos, pero en lengua quiché, y una columna al lado con su propia traducción al español. Entonces, para sintetizar, hubo un manuscrito jeroglífico prehispánico que se ha perdido posiblemente. Luego hubo un documento indígena alfabético de 1550 que se usó también como título de tierra. Luego tenemos la copia de Jiménez de principio del siglo XVIII y a partir de esta copia de Jiménez se han sacado distintas traducciones. La primera conocida e importante fue la edición de Brasseur de Beaubourg, que estuvo en Guatemala y también dio a conocer el Rabí Nalachí en 1861. A partir de la copia de Jiménez, entonces, se han hecho distintas ediciones modernas. El Popol Vuh es uno de los libros más traducidos, más difundidos en distintos países. Me interesa subrayar al lado de esta línea que relaciona un documento con otro, la tradición oral, la importancia de la tradición oral. La tradición oral no es una manera de conservar la sabiduría de un pueblo imperfecta, al contrario, la tradición oral es una manera de dar un sentido vivo a los valores de la comunidad. La tradición oral sirve para mantener la identidad colectiva, sirve para confirmar la integridad de la comunidad, sirve también para juntar a los miembros de la comunicación. Tiene una función muy importante en todas las culturas. Si nosotros pensamos que todos los actos importantes lo hacemos a través de la voz, una declaración de amor lo hacemos a través de la voz, nos casamos a través de un ritual oral, nos enojamos y peleamos también oralmente. O sea, todo lo que sale del corazón y que se relaciona a los eventos importantes de nuestra vida se relacionan con la comunicación oral. Podemos mencionar las historias que nuestras mamás nos contaban de niños, la importancia que tiene la tradición oral para nuestra formación intelectual, para nuestra formación como seres humanos. El nombre Popol Vuh, con el cual conocemos el texto, posiblemente fue una invención de Brasseur de Beaubourg. En el texto se encuentra mencionado el término Popol Vuh, que se alude a un instrumento para ver. Dice el texto que se ha perdido el instrumento para ver, el Popol Vuh. No sabemos si tenía un título. También el concepto de título es un concepto occidental, entonces tampoco tiene mucho sentido identificar el nombre y el título original. Pero a partir de Brasseur lo conocemos como Popol Vuh, que es el libro de la comunidad, el libro del pop, o sea, del petate, de la estera, y como símbolo de la comunidad. Y yo he podido comprobar que en Nahualá, por ejemplo, se recita oralmente en algunas partes del Popol Vuh, durante, por ejemplo, en ocasión de la siembra. O sea que hay partes importantes del Popol Vuh que todavía siguen en la tradición oral de Guatemala. Podemos decir entonces que esos documentos, sobre todo el documento del siglo XVI, se usaba para demostrar la legitimidad del linaje y el derecho a algunos privilegios. O sea, los caciques quichés de la mitad del siglo XVI redactaron ese documento para demostrar el origen del linaje y la extensión de las tierras, como vimos anteriormente. Un autor, un filólogo guatemalteco, René Acuña, que trabajó muchos años en México, en la UNAM,
propuso en un artículo muy polémico que el Popol Vuh era la obra de un fraile dominico, posiblemente Domingo de Vico, que estuvo en esta región varios años. Según René Acuña, se trataba entonces de una tradición anterior que Domingo de Vico transcribió, entonces se trata de una intervención occidental. Yo estoy en contra de esta propuesta de René Acuña porque el análisis de la retórica del Popol Vuh demuestra su carácter propiamente indígena. Presenta elementos propios de las comunicaciones míticas y rituales del área mesoamericana. Encontramos difrasismos, una versificación propia de Mesoamérica y no se adhiere, no responde a las características de la retórica occidental. Entonces, a mi parecer, no se sustenta esta propuesta de René Acuña, al contrario, se trata de una expresión cabal, una expresión completa y muy madura de la tradición poética maya, la tradición poética indígena. Es también un texto que recoge una tradición ancestral, recoge la palabra sagrada de los antepasados y que relata la creación del mundo y da un sentido a la comunidad. ¿Cuál es la función del Popol Vuh entonces? Explica quiénes son los quiché, cuál es su origen, su función en el universo, su papel en la historia y en el mundo, en el universo. En pocas palabras, el Popol Vuh contesta a la pregunta, ¿quiénes somos nosotros? Y la respuesta que los autores del Popol Vuh dan es la cosmogonía. Y eso me parece el punto más importante, porque al relatar el origen de la dinastía, los caciques de la primera época colonial propusieron una conexión muy fuerte entre el hombre y el universo. Entonces, para explicar quiénes somos nosotros, nosotros, somos nosotros los quichés, precisamente en el momento en el cual la colonización ponía en tela de juicio la misma humanidad de los mayas, entonces los autores del Popol Vuh contestan con la cosmogonía, o sea, diciendo nosotros somos los herederos de los primeros hombres que fueron creados en esas tierras. Aquí, en este lugar, nació el sol y la luna. Aquí, en esta tierra, se levantaron las montañas para formar los relieves actuales de esta comunidad, de esta región. Entonces, nuestra historia está vinculada con la historia del mundo. Nuestra historia está vinculada a una línea constante de muerte, desarrollo, nacimiento, desarrollo, muerte, renacimiento. O sea, un ciclo constante en el cual la vida se regenera. Y ese es el punto más importante a mi parecer, o sea, esta íntima conexión entre la historia de la comunidad y la historia del mundo. Y ese es un punto que a mi parecer nos debe hacer reflexionar nosotros en el mundo occidental que nos estamos alejando de la naturaleza. Nos percibimos a través de nuestro racionalismo como elementos separados, como por encima, superiores a la naturaleza. Estamos violando la naturaleza. En cambio, los mayas con este texto nos invitan a percibirnos y percibirnos nuestra historia como una, como una parte de un proceso mucho más amplio que implica el cosmos, las estrellas, que implica el nacimiento del agua, el nacimiento de los ríos, el nacimiento de la tierra. ¿Cuáles son los núcleos temáticos del Popol Vuh? Bueno, podemos identificar 4 núcleos temáticos. En realidad, el texto de Jiménez no tiene ninguna separación, no hay ningún capítulo. Los capítulos son una organización occidental que se encuentran en casi todas las ediciones modernas para ayudar en la lectura, pero en realidad el texto de Jiménez no tiene ninguna separación. Sin embargo, es posible identificar distintos núcleos temáticos. El primero es la creación del mundo. Y luego voy a regresar sobre esos puntos, la creación del universo por parte de los dioses creadores. Luego, como segundo punto, encontramos la creación de la humanidad y sabemos que los dioses hicieron distintos intentos. Primero la creación de animales, luego de hombres de lodo que se deshacen en el agua, luego la creación de hombres de palo que fueron destruidos por un diluvio y finalmente el tercer tema, la creación del hombre de maíz.
Pero antes de la creación del hombre de maíz, o sea, de la verdadera humanidad, los dioses, gemelos, los dioses gemelos, dos generaciones de dioses gemelos tuvieron que morir en el inframundo para surgir como sol y luna. Aquí también en este episodio podemos ver otra vez esta relación tan estrecha entre el hombre y el universo. El hombre, para poder crear al hombre de raíz, para poder nacer como verdadera humanidad, primero tiene que nacer el sol y la luna. Primero tiene que nacer el tiempo, porque el sol y la luna no son solo dos astros, sino que son los marcadores del tiempo, son los activadores del tiempo y de la vida. Entonces no puede existir el hombre sin el tiempo y sin la alternancia de día-noche, sin la alternancia de luz y oscuridad. Y por último encontramos el episodio de la creación del Estado. Es un episodio significativo porque a pesar de contener elementos históricos sobre la fundación de las distintas capitales quiché, también se conecta con el nacimiento mítico de la cultura y el viaje iniciático de los antepasados a Tulán, y luego veremos de qué se trata. Entonces, empezamos con el primer núcleo temático, que es la creación del mundo. Se trata precisamente de la creación de un universo sagrado porque surge desde las aguas primigenias. Estas aguas, este mar en calma, el agua, se puede considerar como una expresión de la sustancia telúrica. Son como aguas matriciales, como el agua de la matriz, que fertiliza todo lo que está empapado. Y de ahí, de esta agua llena de sustancias fértiles, llena de, como símbolo de vida precisamente, a partir de este agua se levantan las montañas y la vegetación y surge la vida. Podemos considerar esta imagen de la tierra y de las montañas que se levantan a partir del agua primigenia como una imagen o una metáfora de la vegetación que desde las aguas matriciales o desde la sustancia terrenal se levanta como una planta hacia el cielo. Luego siguen los episodios de la creación de la humanidad. Ya todos ustedes seguramente recordarán los episodios de la generación de hombres de lodo que se derriten, no tienen alma, se derriten en el agua, y sigue a esta generación una generación de madera, una generación de hombres de palo que fue destruida por un diluvio de resina, posiblemente una alusión a un diluvio de agua y de fuego. Esta generación de madera fue destruida porque los hombres no tenían corazón, no tenían memoria, no sabían cómo adorar a los dioses. Y esa también es otra enseñanza importante, porque no es suficiente reproducirse y moverse, sino que hay que tener una conciencia ética, hay que tener agradecimiento hacia los dioses, o sea, hay que tener una espiritualidad y reconocer todo lo que habían hecho los dioses, o sea, tener una conciencia, podemos decir, religiosa y al mismo tiempo una conciencia como seres humanos, una conciencia ética y moral. Entonces fueron destruidos por el diluvio precisamente por no tener esta conciencia o el corazón. Me gustaría señalar que los mitos del Popol Vuh tienen una difusión mesoamericana, muchos elementos que vamos mencionando poco a poco a lo largo del texto se encuentran en la tradición maya, como esta referencia al diluvio, un diluvio universal en el Códice de Dresde, por ejemplo, un códice prehispánico del área yucateca, del posclásico yucateco, pero también tenemos referencia en el Chilam Balam, en los chilames también del área yucateca, pero transcritos en la época colonial. Entonces, hay muchas referencias, es solo un ejemplo rápido, pero el Popol Vuh recoge mitos que tenían una gran difusión mesoamericana. Encontramos otro episodio que es la creación de la verdadera humanidad y la generación de hombres de maíz. Este aspecto es tan importante que forma parte de la cultura y de la economía también de las comunidades mayas durante siglos.
El maíz representa, bueno, no tengo que decírselo a ustedes que viven en Guatemala, entonces saben perfectamente la importancia del maíz para la cultura maya, y es un eje no solo económico, alimenticio, sino también es lo que les ha enseñado a los hombres a vivir dentro de la naturaleza, porque para sembrar el maíz hay que conocer muchísimas cosas, hay que conocer los ritmos de la naturaleza, hay que conocer el tiempo, hay que conocer técnicas, obviamente, agrícolas. Entonces hay que entrar de manera activa en la naturaleza. Podemos decir que el maíz representa el encuentro entre el hombre y la naturaleza. Es donde el hombre entra de manera activa, participa en los ciclos vegetales y transforma la semilla en una fuente de alimentación. Entonces, por esa razón es tan importante el hombre de maíz, o sea, el episodio del nacimiento del hombre de maíz, porque podemos decir que el cultivo del maíz es lo que ha transformado al hombre, lo que ha dado una conciencia cronológica, ha dado técnicas a los hombres y los ha insertado dentro de la naturaleza. En esta ocasión del nacimiento de los hombres de maíz, como les decía, hay un episodio que todos ustedes recordarán sobre la bajada Xibalbá, la bajada al inframundo de las dos parejas de héroes. Primero, los primeros héroes, Hunahpu y luego Hunahpu Xbalanque. Estos hombres, esos semidioses o esos dioses bajan al inframundo a jugar a la pelota. ¿Por qué jugar a la pelota? Porque el juego de pelota es una actividad ritual que consistía en mantener la pelota, que es una representación de los astros, en constante equilibrio en la cancha de juego de pelota. Entonces los héroes gemelos se sacrifican, juegan a la pelota para intentar poseer los instrumentos del movimiento de los astros, se sacrifican en una muerte iniciática en el inframundo para después renacer como sol y luna, como les decía, para renacer como tiempo. Esos, otros ejemplos de la cancha del juego de pelota. Hay muchísimos ejemplos en la iconografía prehispánica de la importancia de del juego de pelota como actividad ritual y su papel en los mitos mesoamericanos. A este propósito encontramos la presencia de una gestación milagrosa. Sabemos que Ixquic, en el inframundo, la hija de uno de los señores del inframundo, no podía acercarse al árbol en donde se había colgado la cabeza del héroe decapitado. No se podía acercar por la prohibición paterna. A pesar de eso, la muchacha se acerca al árbol y la jícara, el fruto, escupe saliva que determina el embarazo milagroso de la muchacha, que sube después a la superficie terrestre y da a luz a los dos héroes. Entonces, en este mito podemos ver otra vez una representación del ciclo vegetal. Podemos considerar la cabeza del héroe como una semilla que penetra en la superficie por debajo de la superficie de la tierra, y a través de un ser telúrico como Ixquic, que es la hija del señor del inframundo, a través de ese personaje sube a la superficie de la tierra y da la vida. Precisamente es un ciclo como un grano de maíz que penetra en la tierra y luego surge y da nueva vida. Después de su iniciación, como les decía anteriormente, Hunahpu y Xbalanque renacen como sol y como luna, que es el origen del tiempo. También podemos encontrar, siguiendo con los episodios, podemos encontrar que después de la creación de los primeros hombres, los antepasados quiché cumplen una migración iniciática a un lugar mítico, a una ciudad con 7 cuevas, 7 barrancos. También esta ciudad es una ciudad muy mencionada en los mitos mesoamericanos. Es una ciudad que se encuentra en los mitos del centro de México, en el área azteca, del área mexica, y también en otros, por ejemplo, también en el área zapoteca se encuentran mitos parecidos. Vamos a identificar qué significado tiene este viaje iniciático, qué significado tiene esta migración.
Según la interpretación de López Austin, el antropólogo mexicano tan refinado, y que ha hecho propuestas importantísimas en la interpretación de los mitos mesoamericanos, se trata de un viaje a una ciudad con 7 úteros. Esas 7 cuevas, 7 barrancos son 7 úteros en los cuales la humanidad indiferenciada, entonces que nace como humanidad de maíz, pero que no tiene diferenciaciones culturales, muere como humanidad, como tal, como humanidad indiferenciada, y en los 7 úteros de Tulán, 7 cuevas, 7 barrancos, renace como comunidad, renace como entidad política, renace como comunidad, con cada una con sus lenguas, cada una con sus dioses, cada una con su especificidad cultural. Entonces también este es un movimiento y un mito que alude a un renacimiento, a una muerte iniciática y un renacimiento. Y a partir de ahí entonces los quichés se diferencian de los rabinales, de los cachiqueles, etcétera, etcétera, o sea, de las distintas comunidades. Y aquí empieza entonces la creación del Estado, la fundación de las primeras capitales, que en el caso de Utatlán, que se encuentran cerca de Santa Cruz del Quiché en Guatemala. Quisiera reflexionar sobre elementos que nos pueden hacer pensar en una coincidencia entre los mitos del Popol Vuh y los mitos bíblicos, los mitos occidentales. En primer lugar, la presencia de un árbol prohibido, porque como en el caso de la prohibición paterna, acercarse al árbol de Jícaras, donde estaba la cabeza del héroe decapitada, de la misma manera en la Biblia tenemos una transgresión, una prohibición paterna, bueno, de Dios, y una mujer que transgrede esta prohibición y se acerca al árbol del bien y del mal. También encontramos una referencia al diluvio universal, y eso lo encontramos también en la tradición bíblica. También tenemos una gestación milagrosa. Tanto el Dios cristiano como los dos héroes tienen, podemos decir, una gestación extrasexual, porque en este caso, en el caso de Popol Vuh, la mujer se queda embarazada por la saliva del fruto o de la calavera. Y podemos encontrar también el cruce del mar a pie, cuando podemos identificar aquí que hay una referencia, un elemento parecido a una referencia bíblica. Sin embargo, entonces la crítica ha propuesto una posible identificación con los mitos cristianos, una influencia de los mitos cristianos. En realidad yo no creo. Para mí no se trata de una influencia de mitos cristianos, esos elementos están difundidos en todo el continente americano. Hay mitos del diluvio entre las poblaciones de Amazonas, la gestación milagrosa de un dios es muy común en el centro de México, los mitos mexicas, y el cruce del mar a pie de la misma manera se encuentra en el centro de México y en los mitos en alusión a los chichimecas. Entonces se trata de un simbolismo universal, elementos simbólicos que se encuentran en muchísimas culturas y que demuestran también la autenticidad y la profundidad de la tradición mesoamericana y de la tradición maya. Para concluir, los últimos comentarios que quisiera hacer, porque no quisiera hacer demasiado larga mi presentación, pero quisiera reflexionar sobre el significado histórico y mítico del Popol Vuh. Bueno, el Popol Vuh, ¿es un texto unitario o es un texto fragmentario? Porque hemos mencionado esos episodios, el episodio de la creación de la tierra, el episodio de la creación del Estado, el episodio de la creación de los primeros hombres, etc. Pero la crítica ha reconstruido en general el modelo narrativo del cuento occidental alrededor de las funciones de un personaje o héroe principal. ¿Qué significa? Que nosotros estamos acostumbrados a percibir un texto como un texto literario, como la narración alrededor de un personaje o alrededor de un grupo de personajes, pero hay un elemento constante que se mantiene, la misma familia o el abuelo, el hijo, el nieto, una comunidad, por ejemplo, o un héroe individual, pero estamos acostumbrados a identificar un personaje central que da cohesión al texto.
Sin embargo, en este caso del Popol Vuh, podemos reconocer la misma linealidad alrededor de las acciones de un personaje central. ¿A qué se debe la impresión de fragmentación textual? Es un texto que parece fragmentario porque, si se dan cuenta, en la primera parte los protagonistas son los dioses que crean la tierra, luego, sigue el episodio de la bajada Xibalbá, los protagonistas son los héroes gemelos, luego sigue el episodio de la creación de los hombres, otra vez los dioses crean a la humanidad de maíz, y luego los protagonistas cambian y son los primeros hombres que emigran hacia Tulán. Entonces, por la variedad de episodios míticos contenidos en el texto, no podemos identificar a un personaje específico como actor principal. No hay un único protagonista de la acción. Entonces, la unidad del texto, el Popol Vuh, sí es un texto unitario, pero no por la presencia de un único personaje, sino por la presencia de una estructura simbólica coherente y unitaria. Es un único texto porque hay una estructura profunda, única. Y vamos a ver cuál es el tiempo. El tiempo representa la verdadera estructura del Popol Vuh. Es lo que representa la estructura profunda del texto. ¿Y cómo es el tiempo para la cultura maya? El tiempo es un tiempo cíclico, es un tiempo que se regenera constantemente. Vamos a leer entonces otra vez el texto con esta perspectiva. Vamos a ver. El cosmos nace y se regenera después del diluvio y de las destrucciones. Las distintas humanidades mueren y vuelven a nacer. Los primeros hombres mueren y vuelven a nacer. De la misma manera, los héroes astrales mueren y renacen como sol y luna. Los primeros hombres de maíz se dirigen al este para morir y renacer como entidad política en Tulán. Las primeras ciudades son creadas y abandonadas. Y la humanidad de maíz muere y renace en cada generación. Entonces podemos ver que en este caso hay una ciclicidad, o sea, cada episodio es un ciclo en donde la humanidad o el cosmos o los primeros héroes mueren y renacen constantemente. Y en eso yo puedo identificar la verdadera estructura del texto, o sea, una continuidad, podemos decir una unidad textual profunda que no se basa, según la visión occidental, no se basa en un personaje central, por ejemplo, sino que se basa en la presencia de una ciclicidad, o sea, la participación de todo del universo, de los primeros hombres, de las ciudades, todo participa del mismo ciclo vital, nacimiento, muerte y regeneración. Y entonces, según este movimiento cíclico, la vida del universo conoce un proceso constante de regeneración, o sea que está sometida a la acción del tiempo. Ok. Podemos decir que el Popol Vuh recorre una etapa entera del ciclo cronológico que llevará a un segundo nacimiento después de la conquista extranjera. Entonces, si nosotros contextualizamos el Popol Vuh en el contexto de la colonia, de la primera época colonial, cuando fue transcrito el texto, podemos ver que ofrece una visión muy consoladora, porque precisamente después de la destrucción operada por la colonización, después de la destrucción causada por la conquista española, seguirá una época de renacimiento, de regeneración. Entonces, el Popol Vuh no solo presenta al hombre como parte de un ciclo natural, de un ciclo cósmico mucho más amplio, sino que también propone una respuesta a los contemporáneos de los redactores del Popol Vuh. O sea que después de esa etapa de destrucción, la cultura quiché, la cultura maya va a renacer, se va a regenerar. Para concluir, quisiera hacer un breve recorrido sobre las características estilísticas, que fue mi punto de partida. O sea, yo empecé a ocuparme del Popol Vuh precisamente para ver cuáles son las características del estilo del texto.
Nosotros estamos acostumbrados a leer el texto como si fuera un texto en prosa. A partir de la edición de Resinos, por ejemplo, de los años 50, también del Fondo de Cultura Económica, una edición excelente que tuvo un enorme éxito en el mundo hispanoamericano y también en Europa. A partir de este texto nosotros podemos reconocer el texto como si estuviera escrito en prosa. En realidad, el Popol Vuh presenta una estructura típica de las conversaciones orales, de la comunicación oral. Em, eh, el Popol Vuh presenta elementos que se encuentran en otras tradiciones orales, por ejemplo, los poemas homéricos. Los poemas homéricos presentan una estructura narrativa muy parecida a la estructura del Popol Vuh. También los textos rituales contemporáneos, también la tradición maya de Yucatán, por ejemplo, o del área otomí de México. O sea, hay elementos que se repiten constantemente en las comunicaciones orales. También estudios recientes en campo epigráfico han demostrado que también los textos escritos en época prehispánica, o sea, escritos en piedra o en códices, presentan patrones discursivos, o sea, un estilo propio de la comunicación oral. O sea, también los textos epigráficos escritos tenían elementos orales. ¿Qué significa eso? Que en la época prehispánica, con mucha probabilidad, los textos escritos se leían en voz alta, o sea, tenían elementos propios de la tradición oral, se usaban como base mnemónica para la recitación colectiva. Diego de Landa, el obispo de Yucatán, escribe, hablando de los códices de los mayas yucatecos, escribe: hecho esto, abría el más docto de sus sacerdotes un libro y miraba los pronósticos de aquel año y los declaraba a los presentes y predicábales un poco, encomendándoles los remedios. O sea que bueno, no solo por esta fuente, sino otras fuentes también, nos demuestran que hay elementos propios de la oralidad también en los textos escritos. Otro elemento importante es que el Popol Vuh contiene un estilo considerado como sagrado, que significa que la tradición maya, podemos decir que también en la época contemporánea, no necesariamente divide las comunicaciones según géneros textuales. O sea que podemos decir que no es la ocasión comunicativa lo que determina el uso de un lenguaje sagrado, sino el carácter sagrado del referente. Les hago algunos ejemplos. Un antropólogo en Chiapas, por ejemplo, mencionaba que estaba buscando el autobús en la carretera y se acercó una mujer que también iba a la ciudad buscando el autobús. Y estaban hablando entre los dos y la señora iba a la ciudad porque se había muerto la mamá. Y para hablar de la muerte de la mamá, empezó a hablar en verso. En un contexto no ritual en la carretera con un extranjero, es, el hecho de hablar de algo sagrado, de algo importante, de algo vinculado a su corazón para la señora, implicaba el uso de un lenguaje sagrado. Yo he podido comprobar también lo mismo cuando estaba haciendo mi trabajo de campo en Nahualá, por ejemplo, mi maestro, don Diego Huerchá, para describir algunas fases de las ceremonias, usaba un lenguaje sagrado. O sea que, por lo que he podido ver, para las culturas americanas, para las culturas indígenas mesoamericanas de Abya Yala, se trata de un lenguaje que respeta el valor sagrado del objeto del cual se habla. O sea, hablar de la muerte, de la enfermedad, de los dioses, del origen de la vida, como en este caso, implica el uso de un lenguaje sagrado. ¿Cómo es este lenguaje sagrado? Tiene fórmulas, la repetición de fórmulas, por ejemplo, que se siembre, que amanezca, que así sea, tuvieron hijos, tuvieron hijas, y también otros difrasismos que son la unión de dos conceptos, cielo-tierra, luz-claridad, día-noche, abuelas-abuelos, padre-madre, etcétera, etcétera. Otro elemento importante que se ha identificado, que se ha estudiado solamente a partir de los años 70 en el Popol Vuh y también en otros documentos, es la versificación. Les decía que el texto está en verso, pero la versificación maya no es una versificación occidental, o sea, no se basa en un número constante de acentos o sílabas, sino que se basa en la repetición de conceptos. Podemos decir que si la versificación occidental
es de tipo métrico, o sea, tiene una medida, es de tipo métrico y de tipo matemático, con un número constante de acentos o sílabas. El modelo de la versificación americana y maya en particular se basa sobre la reiteración de conceptos. Es un modelo lógico, es una versificación semántica y no métrica. O sea, los versos pueden tener una extensión muy variable, pero un verso explica un concepto que se matiza y se desarrolla en los versos siguientes. Por ejemplo, la primera parte del texto dice, así el relato de lo que todavía está en suspenso, lo que todavía está callado, lo que está silencioso, lo que todavía está sosegado, lo que todavía está en silencio, lo que está vacío también en el cielo. Podemos ver que la versificación maya sigue como si fueran peldaños de una escalera o las caras de un prisma. O sea, poco a poco nos acercamos al referente. Cada cara, cada peldaño, cada grada de una escalera nos da una información adicional. Poco a poco, abrimos una cajita más y se revela, esta cajita de cada línea nos revela un concepto afín, pero más desarrollado, un aspecto un poquito distinto. O sea, precisamente es como si nosotros bajáramos, subiéramos a través de una escalera caracol, cada peldaño nos da una nueva información y damos vuelta alrededor del referente. Existen también aspectos de versificación semántica libre, yo he llamado esta versificación libre, o sea, la estructura gramatical es distinta, pero también los conceptos se repiten. Por ejemplo, en el caso del episodio de la abuela que se ríe y no impide que los nietos se transformen en monos, dice, así pues entonces los miró la abuela, sus malas caras vio la abuela, entonces se rió, no aguantaba la risa la abuela. Entonces podemos ver que cada verso tiene una extensión distinta, también en la forma quiché, no solo en español, puede tener 2 palabras o puede tener 20 palabras, o sea, no es una versificación que se basa sobre un número constante, repito, sino que cada verso expresa un concepto matizado, profundizado, ampliado, verso tras verso. O sea, hay una unidad de significado que se repite poco a poco, poco a poco. Bueno, termino aquí con esta presentación para no quitarle tiempo a Ángel. No sé si, bueno, voy a regresar entonces a la presentación. Aquí estoy. Estamos en el Fondo de Cultura Ok. Económica. Miquela, una impresionante definición y exposición sobre el Popol Vuh. Hoy estamos platicando con Miquela Graveri, quien nos está hablando acerca del Popol Vuh. Ella hizo una interesante investigación sobre el tema, y no solo sobre la investigación relacionada con el Popol Vuh y su relación histórica, sino también una relación gramática, una relación bastante profunda sobre la literatura que contiene. Justo sacó una publicación que es esta, la que podemos ver en pantalla. Esta publicación se puede conseguir en el Fondo de Cultura Económica aquí en Guatemala. Invitados para que puedan pasar a la 11 calle 6-50 de la zona 1 para conseguir uno de estos ejemplares en el Fondo de Cultura Económica, que por cierto está en oferta acá en el fondo. Platicando un poco, Miquela, acerca del Popol Vuh y de la importancia del Popol Vuh. En algún momento mencionaste acerca de la tenencia de tierras y cómo algunos de los textos que ahora conocemos han servido como títulos de tierras. ¿El Popol Vuh en algún momento fue utilizado como un título de tierra o cuéntanos un poco acerca de la historia en esta parte de la historia? Sí. Mira, no sabemos exactamente porque no tenemos información sobre el documento del siglo XVI, pero posiblemente, más que un título de tierra, fue un documento de probanza de linaje. O sea, que eran documentos que los quichés, los caciques quichés o los caciques indígenas redactaban para demostrar la legitimidad del linaje. Lo que sí es importante es que el título de Totonicapán, por ejemplo, y el Popol Vuh tienen una fuente común. O sea, es muy probable que se haya usado el Popol Vuh también como documento
de tierra o como provanza del linaje, o que también otro documento anterior haya servido como base, tanto del título de Totoricapán como para el Popol Vuh, para dirimir, para resolver problemas territoriales. Para nosotros occidentales nos resulta insólito pensar que un documento legal, porque los títulos de tierra son documentos legales, que un documento legal tenga una función mítica también, una función poética, pero para el mundo maya no es así. O sea, como mencionaba anteriormente, no es el género, no es el uso que yo hago del lenguaje lo que determina la adopción de un lenguaje retóricamente marcado, de un lenguaje retórico poético, sino es el objeto del cual hablo. Por ejemplo, un caso muy interesante es que unas colegas de la UNAM han hecho un trabajo sobre quejas que los caciques de Guatemala precisamente hacían al rey de España. Y estos caciques se quejaban de los maltratos de los conquistadores, escribieron en náhuatl, que era la lengua franca en ese momento, y escribieron al rey de España para denunciar los maltratos en náhuatl, con documentos legales. Es muy interesante porque esos documentos tienen poesía, o sea, son textos con un lenguaje poético, con versificación, con repeticiones, con difrasismos. O sea, a pesar de ser un documento que para el mundo occidental son documentos utilitarios y que no necesariamente tienen un estilo ritual, en realidad para el mundo indígena, por su contenido, por hablar de la dinastía, por hablar de su comunidad, implicaban el uso de un lenguaje retóricamente marcado, de un lenguaje poético. Entonces, sí, podemos posiblemente, el Popol Vuh fue usado como documento utilitario, o sea, sirvió para defender el linaje, pero esto no impide que también tuviera muchas otras funciones, como decía, la función de integración colectiva, afirmación del valor del patrimonio ancestral, la transmisión de valores y la visión consoladora, que después de la destrucción del universo renace otro universo, después de la destrucción de la colonia operada por los conquistadores, va a renacer otra vez el tiempo y también la comunidad maya. Hoy estamos platicando con Miquela Craveri acerca del Popol Vuh. Dentro de unos días, el 30 de mayo de cada año, se celebra en Guatemala el Día Nacional del Popol Vuh. Y hoy, a través de las distintas plataformas del Fondo de Cultura Económica, estamos platicando acerca de este interesante texto y que de alguna manera da una visión un tanto o bastante diferente de lo que nosotros percibimos. El libro que ella publicó acá, lo tenemos, el Popol Vuh, es una versión que ella estuvo trabajando en México cuando estuvo en sus estudios por allá. También estuvo visitando Guatemala, que realizó una serie de estudios, incluyendo investigación sobre el Rabinal Achí aquí en Guatemala. Y este es un programa especial por el Día Nacional del Popol Vuh, que el próximo 30 de mayo se está celebrando a nivel nacional. Hay un detalle, Miquela, sobre que venías platicando acerca de la literatura contenida dentro del Popol Vuh, y son las figuras literarias que existen y que pasamos desapercibido en la mayoría de ediciones que se tienen, por lo menos desde hace algunos 20 años. Cuéntanos un poco acerca de qué figuras literarias son las que destacan dentro de un texto tan particular como lo es el Popol Vuh. Sí, claro. Bueno, en primer lugar, hay muchísimos recursos fonéticos porque al ser un texto de tradición oral, a pesar de tener el documento escrito, entonces tiene muchos recursos como por ejemplo repeticiones de palabras, repeticiones de partículas que tenían la función, claramente la versión quiché, tienen la función de facilitar la memorización del texto, tenían la función de marcar la sucesión de los contenidos y tenían también la función de facilitar la memorización y crear un ritmo fonético. También encontramos quiasmos, o sea, la inversión de la estructura de la frase, muchísimas metáforas. Otro elemento muy importante son los difrasismos. Solo mencioné brevemente ese tema, pero los difrasismos son un recurso propiamente americano, se encuentran en la narración náhuatl muy frecuentemente, en la tradición otomí,
se encuentran en casi todo el continente americano, en realidad, no solo en Mesoamérica, que son los difracismos. Es la unión de dos conceptos, por ejemplo, cielo-tierra, cuyo significado es un elemento metafórico. Por ejemplo, en lugar de decir universo, uso la expresión cielo-tierra. ¿Por qué lo hago? Porque implico o sugiero un significado mucho más profundo. En lugar de decir universo, yo digo cielo-tierra, estoy implicando el universo como un organismo vivo que está formado por elemento masculino y femenino, por elemento diurno y nocturno, por elemento caliente y frío, etcétera, etcétera. O sea, doy un sentido vivo, mucho más significativo, a través de las partes complementarias del referente del cual estoy hablando. El difrasismo es una constante, se encuentra en las inscripciones epigráficas, muchísimo difrasismos en la tradición oral contemporánea y también en el Popol Vuh. Hay muchísimo, hay algunos pasos con una enorme densidad de difrasismos. Casi cada línea tiene dos difrasismos, serie de difrasismos. Hay otros pasos que tienen menos. Posiblemente el Popol Vuh es, como decía, la unión de mitos anteriores que se han unido, en el caso se han conglomerado, en el caso del documento colonial, con una función específica que era el de defender el linaje y decir quiénes somos nosotros. Agradecemos a Miquela, quien nos está explicando un poco acerca de la complejidad literaria que tiene el mismo Popol Vuh. Dentro del texto que ella estuvo trabajando, que es justamente el que tenemos por acá, ella ya hace esa división en versos que hace dentro del Popol Vuh. No se logra ver exactamente por la luz, pero sí está ya esto. Esto me despierta una duda. ¿Cómo saber cuál es la correcta versificación del texto? ¿El texto original de Jiménez tiene esos versos? ¿O cómo se puede trabajar? Es algo tan complejo y que está tan separado en el tiempo. Sí. Bueno, la versificación, Jiménez no reconoció la versificación y transcribe el texto todo seguido como si fuera prosa. Pero ¿cómo lo reconocemos? Lo reconocemos porque, como les decía anteriormente, cada verso es una unidad de significado. O sea, cuando cambia el significado y se repite y se matiza, es otro verso. O sea, quiero decir que al reconocer el carácter semántico de la versificación, podemos ver que cada unidad de significado es un verso. Entonces, un significado, un verso. Otro significado, otro verso. Otro significado. Y además podemos ver que muchas veces hay anáforas, o sea, el verso empieza con la misma, o el prefijo, la misma partícula, de la misma manera termina el verso con un sufijo, por ejemplo. Entonces se encuentran también a nivel fonético elementos que nos indican que ahí termina un verso y empieza el siguiente. Estamos en el Fondo de Cultura Económica. Hoy estamos transmitiendo a través de las distintas redes de esta organización. Y en el Fondo de Cultura Económica usted podrá encontrar distintas versiones del Popol Vuh, incluyendo la de Sam Colop y también incluyendo la de Resinos, que también está en el Fondo de Cultura Económica, y por supuesto la de Craveri también está aquí en el Fondo de Cultura Económica, que ustedes las pueden conseguir acá en el Fondo de Cultura Económica, en la 11 calle 6-50 de la zona 1, y para que se puedan de una vez venir a dar un paseo. El libro se puede conseguir con un descuento especial desde mañana sábado hasta el próximo lunes con un precio de 128 quetzales. Es un precio especial que tiene el 20% de descuento para que ustedes puedan leer y rendir el homenaje al Popol Vuh. Esto teniendo en cuenta que el mejor homenaje que se le puede hacer a un libro es leyéndolo. Hoy nos está acompañando Miquela Craveri, quien nos viene a platicar acerca de un trabajo bien extenso que hizo sobre investigación
de textos antiguos, prehispánicos antiguos, mesoamericanos, principalmente sobre el Popol Vuh. Cuéntanos un poco acerca de la relación que tienes con Guatemala. En algún momento, luego, antes de cámara, platicamos de que teníamos un amigo en común, nuestro amigo, el maestro Dante Liano, quien radica en Italia desde ya hace varios años. Pero cuéntanos un poco de tus palabras, ¿cuál es tu relación con Guatemala? Sí, sí, claro. Sí, fue gracias a Dantiliano precisamente, que es mi maestro. Ha sido y es todavía mi maestro porque él estaba, organizaba en mi ciudad, yo soy de Milán, estaba organizando un seminario, daba un curso sobre literatura maya precisamente, hace muchos años. Y después de sus clases yo pensé, eso es lo mío. Y pues empecé, entonces aprendí, fui a Antigua a aprender español, aprendí el español en Guatemala y luego regresé muchas veces a aprender quiché en el proyecto lingüístico Francisco Marroquín y luego en la comunidad de Nahualá estudié quiché con don Diego Guarchaj. Y casi toda la investigación de mi vida se centra en Guatemala. También me he dedicado a la poesía de grandísimo poeta guatemalteco, el primer ganador del premio Miguel Ángel Asturias, que fue Luis Alfredo Arango. También he trabajado sobre la poesía de Arango y Nuevo Signo, también sobre Rabina Lachi, como les decía, que también tiene elementos poéticos muy parecidos al Popol Vuh, y también sobre textos rituales contemporáneos, como textos por la petición de novia, textos sobre la enfermedad, la muerte, textos rituales que todavía se recitan oralmente en distintas ocasiones de la vida comunitaria. Entonces, pues tengo una relación muy fuerte con Guatemala. Mi comadre es guatemalteca también. Entonces, pues tengo una relación de cariño y de gran admiración por ese país, por su cultura y en particular por la capacidad de la cultura maya de mantenerse viva, de ser tan alumbrante sobre muchos aspectos, por la integridad moral y entonces de los mayas. Y tengo realmente un enorme cariño, me encantaría estar ahí con ustedes, me encantaría firmar los libros si fuera posible, pero por el confinamiento y varios problemas sanitarios no podemos movernos en este momento. Pero pues para mí ha sido un honor que me invitaran a esta plática porque realmente tengo una deuda muy grande con Guatemala y los guatemaltecos y han cambiado mi vida por completo a partir de estas primeras clases sobre literatura maya que seguí con Dante Liano, pues realmente mi vida ha tomado otro rumbo y por eso tengo que dar las gracias a Dante Liano y pues a todos los guatemaltecos que me han hecho crecer como persona, como ser humano. Y realmente pues me encantaría estar ahí con ustedes en este momento, en lugar de esta lejanía por pantallas. Hoy estamos platicando con Michela Craverri, quien nos está, pues, hoy estamos presentando el libro del Popol Vuh, que ya estuvo trabajando en una versión en México y que justamente se basa en el Popol Vuh, en el libro sagrado de los mayas y que tanto aprecio le tenemos acá. Y hoy tenemos este conversatorio por el Día Nacional del Popol Vuh, que se celebrará el próximo 30 de mayo en todo el territorio nacional. Estamos finalizando. Michela, ¿deseas despedirte? Sí, muchísimas gracias, Ángel. Te agradezco mucho esta plática, también al Fondo de Cultura Económica. Les doy las gracias por esta oportunidad, la oportunidad de compartir con ustedes este momento de reflexión sobre el Popol Vuh y la oportunidad de estar un poco más cerca de ustedes, a pesar de Internet y de la lejanía geográfica. Muchas gracias. Recuerden que pueden visitar el Fondo de Cultura Económica en la 11 calle 6-50 de la zona 1 en el centro histórico de la ciudad de Guatemala y también visitarnos a través de las redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook a través de FCE
guatemalaenlinea.com, también la página IFC Guatemala para las redes sociales. Ahí pueden entrar, buscar todo el catálogo que tenemos en el Fondo de Cultura Económica, un extenso catálogo no solo sobre el Popol Vuh, sino sobre distintos textos prehispánicos, no solo de Guatemala, sino también de México, muy interesantes copias de códices que ustedes pueden encontrar en el Fondo de Cultura Económica para que puedan pasarse a hacer el recorrido. Recuerde también que nuestro precio especial para esta edición del Popol Vuh, que ustedes pueden pasar a buscarla y a tenerla entre sus manos. Les digo, es una exquisitez, es una edición muy bien cuidada acerca del Popol Vuh y está en una traducción muy, muy interesante que estuvo trabajando Miquela y que el Fondo de Cultura Económica lo tiene en exclusiva acá en Guatemala, 128 quetzales en el 20% de descuento, así que ustedes pueden pasar y preguntar y llevarse esto. Recuerden, el próximo 30 de mayo es el Día Nacional del Popol Vuh y lo estamos celebrando en el Fondo de Cultura Económica. Miquela, te agradecemos muchísimo el que hayas tenido tiempo para tener esta charla con nosotros. Nosotros estamos muy orgullosos de tener una académica de alto calibre como lo eres tú acá en el Fondo de Cultura Económica. Esta es la primera vez, pero seguramente no será la última que te tendremos por acá. Seguramente tendremos más conversatorios y charlas para que podamos estar platicando. La virtualidad pues, nos ha venido a unir de otra manera, pero creo que vale la pena que estemos por acá. Y con ustedes, amigos, nos encontramos en una próxima oportunidad. Antes de despedirnos, le enviamos un cordial saludo al maestro Anteliano, que seguramente estará viendo esta transmisión o está viendo esta transmisión, y le mandamos grandes abrazos desde Guatemala. Se le estima mucho al maestro Anteliano hasta Italia. Y con ustedes nos encontramos en una próxima emisión acá en el Fondo de Cultura Económica. Soy Ángel Elías y nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias. Hasta luego.